Bienvenidos, queridos hermanos, a este segundo curso de Historia de la Iglesia, que hemos titulado La Iglesia Medieval, Luces y Sombras. Los invitamos a iniciar este encuentro orando. Pastor. Queridas amigas, queridos amigos, les invitamos a tener un momento de oración. Guardemos un silencio y oremos al Señor. Les invito a que oremos juntos nosotros y nosotras. Padre bueno y santo, te damos gracias porque la Iglesia se mantiene. Es por tu gracia, tu benevolencia. La Iglesia que ha sido testigo de tu amor y ha ofrendado testigos de primera línea. Ahí están hombres y mujeres santos, hombres consagrados y también laicos. Han ofrecido lo mejor para ti, Señor. Y la Iglesia permanece en ti. Oremos este segundo siglo. La Iglesia que permanece, Señor, por tu gracia. Bendícenos y que seamos bendición cuando nos vean y nos escuchen. Gracias, Padre Santo. Amén. 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 Queremos recordar el primer curso en el que hablamos los 5 primeros siglos de la Iglesia indivisa. Y para eso hemos preparado un PowerPoint. Queremos dar entonces una mirada a la Iglesia primitiva en este curso en que duró 12 sesiones y que ustedes pueden ver por YouTube. El primer hito es la Iglesia perseguida por los emperadores romanos después que los apóstoles quedaron con la misión de anunciar a Cristo y su evangelio. Gracias, hermana. Bueno, la persecución de los cristianos en el Imperio Romano ocurrió de forma intermitente durante un periodo de más de 2 siglos, entre el gran incendio de Roma, que fue en el año 64 después de Cristo, bajo Nerón, y en el año 3 y fueron 10 grandes persecuciones. No se sabe exactamente cuántos cristianos murieron, pero fue una gran cantidad. La primera persecución fue la de Nerón, quien culpó a los cristianos del gran incendio que se produjo en Roma y del cual se cuenta de que pareciera ser que él fue culpable. Y como les contaba, son 10 persecuciones. La última es la persecución de Diocleciano. Las persecuciones se hicieron solamente porque consideraban a los cristianos como enemigos directos del imperio. No había otra razón. Ellos no fueron culpables de ninguna traición ni nada por el estilo. Eso es en sucintas palabras. ¿Y cuáles serían los principales emperadores que hicieron persecuciones? ¿Podrías nombrar algunos? Para mí el principal es Nerón. ¿Nerón? Después. El primero, sí. Domiciano, Nerón. Acuérdate que Domiciano tomó preso a San Juan. Después estos dos, que eran grandes emperadores, Trajano y Adriano, donde murieron varios padres de la iglesia. Y después, claro, como tú dices, el emperador Diocleciano, el último emperador. Bueno. Tal vez lo que podríamos recordar es que los seguidores de Cristo, nuestro Señor, fueron declarados enemigos del Estado. Sí, y ahí es donde viene para nosotros de perplejidad, quedamos perplejos. ¿Cómo es eso? Si son hombres y mujeres que optaban, ¿verdad?, por ser solidarios, beneficiar a la gente, ser ayudadores. Entonces, definitivamente nos sorprende porque estamos trabajando con la historia desde nuestro Estado moderno, de lo que son derechos, de lo que son responsabilidades. Entonces han pasado 1000 siglos, por eso es que nos adentramos y recordamos
que para poder tener una mejor interpretación es interpretar a partir de la configuración política, social, cultural y jurídica de la época. Por eso nos sorprende, por eso tantos Así es. mártires. Gracias, Pastor. Bueno, como decía Verónica, hubo muchos mártires. ¿Nos podrías contar, Silvia? Sí, como ya sabemos, desde los primeros siglos de la predicación cristiana, la iglesia fue perseguida y muchos de los primeros padres apostólicos fueron martirizados. Conozcamos sus historias, meditémoslas y reflexionemos sobre su testimonio de vida y descubrir a estos verdaderos siervos del Señor que lo amaban profundamente y puesta su confianza en Él, los siguieron hasta el martirio. Recordamos y destacamos algunos de estos santos mártires cristianos. San Esteban, uno de los primeros diáconos elegidos, primer mártir cristiano, muere como Cristo, perdonando a sus asesinos. San Clemente de Roma, Papa, obispo de Roma. San Ignacio de Antioquía, obispo, segundo sucesor de San Pedro en la sede de Antioquía. San Policarpo de Esmirna, discípulo de San Juan y último testigo de la vida apostólica, y con él mueren todos aquellos que habían escuchado, visto y tocado al verbo de la vida a través de los apóstoles. San Ireneo de León, apóstol de las Galias, obispo de León, recién nombrado por el Papa, doctor de la Iglesia. Tertuliano, no fue mártir, primer cristiano que escribe en latín. Entre sus obras se destaca el Apologético, en lo que pide la libertad religiosa para los cristianos. Fue la primera persona en hablar de la Trinidad al referirse a nuestro Dios uno y trino. Murió hacia el año 220. Famosa frase de Tertuliano: la sangre de los mártires es semilla de cristiano. San Lorenzo, diácono en Roma, mártir, año 258. Su fiesta la iglesia la celebra el día 10 de agosto. Padre Dios, recibe nuestra alabanza por los santos mártires que transmitieron fielmente su verdad. Realmente es maravilloso Se alargó. esto, como el ejemplo, el testimonio de los mártires al morir en el circo romano, ¿no es cierto?, crucificados o degollados, provocaba un asombro tan grande que ahí muchos lo siguieron. Paralelamente con las persecuciones, que eran esporádicas, como dijo Verónica, y con los mártires que asombraban en las grandes ciudades, también aparecían en ciertos lugares del imperio algunas personas que propagaban ideas erróneas respecto a la persona de Cristo o de su madre o de la Trinidad. Entonces, la iglesia optó, a veces guiada o apoyada por el imperio, a convocar a concilios. Los concilios eran asambleas de los obispos de todo el imperio romano que se reunían en una ciudad. En la mayoría de estos primeros concilios se celebraron en el Oriente. El primero fue el concilio de Nicea, el año 325, en tiempo de Constantino, que declaró solemnemente que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. Poco después se convocó el concilio de Constantinopla en tiempo de Teodosio, el año 381, en que en el otro concilio nos había hablado del Espíritu Santo, ahí también se declaró que la Trinidad era constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y se redactó el credo niceno constantinopolitano, que es el credo largo que en muchas celebraciones se proclama. En el siglo V, el año 431, se celebró el concilio de Éfeso, en que se reconoció que María era madre de Cristo, Dios y hombre. De ahí uno puede orar de María, Santa María, Madre de Dios. Y el último concilio que vimos en el curso anterior fue el concilio de Calcedonia, también celebrado en el Oriente, en tiempo del Papa San León Magno, en el que se reconoció que Cristo tenía dos naturalezas, la humana y la divina, unido por la persona divina. El Papa de León mandó una carta en que fue leída solemnemente y los padres conciliares dijeron: ha hablado Pedro por boca de León. ¿Ah? Así que eso podríamos decir de este tiempo, de cómo la iglesia fue fiel a Cristo en medio de estas ideas erróneas que podían aparecer y siguió evangelizando el mundo romano y sus
pueblos. Digamos entonces a los padres de la iglesia, los grandes obispos que lucharon por la unidad de la fe. Pastor, ¿qué nos puede decir? A quién le llama la atención a ustedes de los padres, que son tantos? Claro, la iglesia ha definido, ¿verdad?, a los padres de la iglesia, a algunos ahora que están estudiando las madres de la iglesia también. Es un tema relativamente nuevo, pero Sí. quedémonos con los padres de la iglesia. Se llama a este periodo inmediatamente posapostólico, los padres de la iglesia. Algunos de estos padres reciben el título también de doctor de la iglesia, pero como padres por el tal va a ser limitado y la iglesia seguirá declarando a hombres y mujeres posterior de esa época como doctores de la iglesia o doctora de la iglesia. Es una cosa para nosotros podernos entender. A mí, en particular, me llegan estos santos varones por el amor a Cristo, el Señor. Eran hombres de oración, hombres que ejecutaban, ¿verdad? Y concebían que lo que iban a hacer era por voluntad de Dios. Una de las dificultades que estamos nosotros viendo acá eran las interpretaciones. ¿Por qué sucedía esto? En primer lugar, sucedía porque no estaba establecido todavía el canon de la iglesia. ¿Ah? No estaban los textos consolidados como en un solo texto reconocido por todos. Los concilios posteriores a lo que se llama la edición de la Vulgata van a poder, ¿verdad?, cerciorarse de lo que han dicho los anteriores, tiene que ver con el texto sagrado. Por lo tanto, uno de estos, ¿verdad?, que a mí me agrada sobremanera, lo digo, San Jerónimo, un hombre especial, Bien. un hombre que Dios utilizó para traducir la Sagrada Escritura. Recordemos que habían sido los textos eran en griego, y este santo hombre tradujo al idioma universal de la época. ¿Cuál era? Era el latín. Por eso su edición va a ser llamada la Vulgata, el idioma común, el idioma de todos y de todas las partes. Creo que la gran contribución de él es magnífica hasta ahora. Yo me gozo cuando leo a Jerónimo, su obra magnífica y todo aquello. Otro que me conmueve. Estos hombres, ¿verdad?, que contribuyeron a una renovación litúrgica, a una renovación de la piedad, Dios mío. Bueno, y Y luego es que Agustín, Pastor y Agustín. a ese voy, Ah, Sabemos que precisamente. gusta. Tengo que hablar en plural, no en particular de uno, ¿verdad? Hombres movidos por la gracia de Dios, por la misericordia, se sentían llamados a que debían hacer su aporte. Y viene entonces algo que va a tener consecuencias magníficas de en adelante, cuando se empiezan a establecer esos lugares de encuentro, abadías, monasterios, se va a hacer una regla, ¿ah?, que también va a ser. Y San Agustín va a ser uno de estos santos hombres que va a contribuir a la erudición de la iglesia, que era necesario. Era necesario que hombres, ¿verdad?, que estaban llamados a dar un testimonio, fuesen también hombres consagrados en la piedad y en la formación, que nosotros diríamos ahora académica de la piedad. Y es así entonces que va a surgir este hombre que será San Agustín. Realmente, cuando son hombres muy, y digo con precisión, no quiero jamás disminuir el aporte de las santas mujeres, de las mujeres de todas las edades que han sí, contribuido por pues. siempre en la iglesia y en la humanidad. Sin embargo, ¿verdad?, esos hombres fueron los primeros. Por eso que son contribuciones que son epopeyas, son épicos. Y de ahí contribuyeron a mejorar lo que llamábamos anteriormente el testimonio, el martureo, el martirio. Es decir, había que no solamente el ejemplo, ya que es suficiente con ofrecer la vida, pero había que dar razón de la fe. Y ahí, dar la razón de la fe. Para eso era necesario guiarse por hombres santos, los santos padres, los padres apostólicos, hombres que han contribuido, ¿verdad?, de notable manera a lo que es hasta hoy día la Iglesia Universal, a la que pertenecemos todos nosotros y nosotros. Gracias, Pastor. No olvidemos a Ambrosio, a León Magno, a Hilario, maravillosos personas, ¿no? Bien. También la iglesia en este momento, o sea, a partir del siglo IV, enfrentó las invasiones de los bárbaros germanos, diversas tribus germánicas, y después
incluso los hunos que eran de Mongolia. Ellos entonces destruyeron Roma, Alarico arrasó con Roma, y lo cual fue un escándalo para todas las personas de la época. Hay una carta increíble entre San Agustín y Jerónimo, en el cual dice, se culpa a la iglesia, que ahora que es cristiana, se arrasó Roma, y cuando era pagana eso no había ocurrido. Y lloraban, los dos lloraban como de pensar de haber sido profanada esta ciudad. Y a raíz de eso, Agustín escribió La ciudad de Dios. ¿Ya? Y por último, una iglesia evangelizadora y protectora de los más débiles. Eh, 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 pero la iglesia evangelizadora de los siglos cuarto y quinto, acuérdense, era, por ejemplo, Santa Genoveva, que salvó a París de la hambruna antes que empezara la Edad Media, así que realmente hubo un gran trabajo de la iglesia en este tiempo para proteger a los pobres y a los afligidos y a los que tenían que salir de su territorio. Entonces, vamos a entrar a la segunda parte. Bueno, querido amigo, después de haber hecho esta síntesis de la época primitiva, de la iglesia primitiva, indivisa, desde el siglo primero al siglo quinto, después de Cristo, queremos mostrarles los grandes hitos del mundo medieval, pero especialmente de la iglesia medieval, que los vamos a tratar después cada uno de estos temas en forma muy profunda. Ahora solamente es una pincelada para que ustedes se motiven a seguir con nosotros y no perderse ninguno de nuestros temas. Entonces, los invitamos a ver este nuevo PowerPoint que hemos preparado con tanto cariño sobre la iglesia medieval, luces y sombras. Elegimos esta imagen porque creemos que uno de los acontecimientos o hitos del mundo medieval más potente, y además que tiene tantas luces por su objetivo y a la vez tantas sombras por cuando se desvió, fueron las cruzadas. Aquí se ven, ¿cierto?, todas las campañas de estas religiosas militares que pretendían rescatar el Santo Sepulcro y la Tierra Santa de manos de los musulmanes. Entonces, el primer tema que vamos a ver es la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Silvia? Sí, aquí tengo una pequeña reseña. La caída del Imperio Romano, año 476, en manos de los germanos, fue un proceso complejo, influenciado por múltiples factores interrelacionados. Les voy a leer algunas de las principales razones: crisis económica, decadencia militar, crisis política, decadencia social y cultural, división del imperio, factores externos, corrupción y mala administración. Aquí me voy a detener un poquito. La corrupción y la intercompetencia entre los funcionarios romanos debilitó la efectividad del gobierno. La ambición desmedida de oro, poder de los emperadores, senadores, cortesanos y generales romanos hicieron que la administración del vasto imperio se volvió cada vez más difícil. El último emperador, Romualdo Augusto, fue enviado a un monasterio. En resumen, la caída del Imperio Romano no se debió a una única causa, sino a una combinación de problemas económicos, militares, políticos, sociales y externos, que juntos llevaron al colapso de una de las civilizaciones más grandes de la historia. Del Imperio Romano, la división del Imperio Oriental, Bizantino y Occidental debilitó la capacidad de defensa y administración del Imperio Romano Occidental. El Imperio Bizantino sobrevivió por 1000 años más, pero el Occidente colapsó. La invasión de las tribus bárbaras y otros pueblos fueron un factor determinante en la caída del imperio. La derrota y saqueo de Roma en el año 410 por los visigodos y en el 455 por los vándalos fueron eventos cruciales. Realmente, impresionante esto. Bueno, aquí agregué esta imagen
cómo se instalaron los germanos en Europa. El Imperio Romano de Occidente se dividió en todos estos reinos, reinos, el reino visigodo en España, ¿no es cierto? El reino franco en Francia, el reino lombardo en Italia, los alamales después también en un sector del reino franco, y en el oriente el imperio el imperio llamado romano de Oriente o bizantino se expandió en tiempo de Justiniano a todo lo que es el norte de África. Así que esos son los reinos germanos romanos que van a dar después origen a los países de europeos modernos. Ahora está mucho más dividido por otras causas posteriores. Bueno, y aquí aparece algo que un profesor mío me decía, que el mayor cataclismo que ha sucedido a la civilización cristiana, que fue el surgimiento de una nueva religión, que es la religión musulmana, que es una religión predicada por un profeta llamado Mahoma. Este señor, este hombre que vivía en Arabia, entre el año 622 y 632, predicó una nueva religión que él aseguraba había recibido del arcángel Gabriel, y que se mezclaba el cristianismo, el judaísmo y lo que él dictó en un libro que se llama el Corán. Es una religión monoteísta que cree en Alá y Mahoma es su profeta, creen en la predestinación de la persona a salvarse o a condenarse, creen en los ángeles, piensan que es necesario rezar 5 veces al día mirando hacia la Meca, peregrinar alguna vez en la vida hacia la Meca, y la Guerra Santa. Y mediante la Guerra Santa ellos lograron en 100 años apoderarse desde España en el occidente hasta la India en el oriente. Porque el impulso que tomaron estos pueblos de predicar esta nueva religión fue tan potente, porque y a los pueblos que ellos iban sometiendo le ofrecían la muerte, convertirse o tributo, y la mayoría entonces se convertían, y en España solo en las provincias vascongadas quedaron libres de la dominación musulmana, y hasta el día de hoy practican la yihad, que es la guerra santa. Eso sería un hito relevante. Y ahora hay otro hito que ya esto tiene que ver con el occidente, que es el año 756, el rey Pipino el Breve entrega los estados pontificios al Papa, que después de derrotar a los lombardos, le entrega territorio al Papa. Pastor, ¿me nos podría decir en qué sentido fue positivo o negativo esta En realidad, donación? sí, la interpretación de estos hechos que acontecieron, y hay registro, varía mucho. Estudiando, algunos historiadores ven como nefasta el haber aceptado la donación de aquellos territorios. Según he leído, 3 áreas llamadas originalmente Estado Pontificio, y que fue el origen para esos historiadores que son, estoy hablando de historiadores católicos, que son muy rigurosos en su estudio. Dice que fue inicio de la corrupción, porque lo que pasó ahí es que las autoridades de Roma, el obispado romano, adquirió carácter de señor feudal, es decir, se metió en las situaciones temporales. Mientras no tuvo esta tierra bajo su jurisdicción y poder, él podía, como autoridad romana, podía intervenir en diversos aspectos, pero luego tuvo que defender esas tierras y usando las leyes temporales. Y se produjo también un vasallaje de los inquilinos, los que vivían en esa zona. Entonces hubo que entrar en componenda con otros señores de la tierra. Y ahí entonces se iniciaría un sentido triste de algo que no le correspondía a la iglesia. Conversaba hace unos minutitos atrás que en realidad esta es una tentación permanente de la cristiandad, de toda la época. Hasta ahora podemos ver cómo se quiere utilizar la iglesia, sea esta protestante, ortodoxa o católica, en beneficio propio de los que detentan el poder. Claro, porque reconocen que la iglesia tiene un poder de llegada hacia vastos públicos y ellos quieren estar, ¿verdad?, con ese beneficio de que son hijos de Dios porque donan tierra. Los estados pontificios para algunos fue un desatino del Papa. Pero por otra parte también tenemos que ver el imperio musulmano.
está atacando, está avanzando rápidamente, van a llegar con largo tiempo después hasta la propia Austria. La católica Austria van a llegar hasta allá, es decir, tienen un poder militar extraordinario. Junto con el poder militar, tienen un poder cultural y una fe increíble Sí, esto, ¿verdad? Por lo tanto, los estados pontificios ofrecieron una seguridad también al papado, tenemos que reconocer aquello, ¿ya? Tenían que salvaguardar frente a todas las eventualidades. Por esa razón creo que se asumió responsablemente, pero la corrupción que llegó luego hizo escabros. el sucesor de Pipino el Breve fue Carlomagno, que fue coronado por el Papa Emperador de los romanos ante la crítica del Imperio Bizantino de Occidente, que un bárbaro fuera coronado como emperador. Y a la muerte de Carlomagno, el imperio de Carlomagno, que abarcaba todos estos territorios que ustedes ven aquí, se dividió entre sus tres hijos. Carlos se quedó parte de Francia, Luis se quedó con parte de Alemania y Austria y parte de Italia, y el centro, entre los dos países donde están ahora Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza y el norte de Italia, perteneció a Lotario, que heredó también la corona de emperador. Pienso que esto tiene que haber sido los estados pontificios aquí del centro, de Roma. Y este va a ser el germen del feudalismo. Aquí queremos simplemente decir algo de este sistema, de este régimen político, social y económico que existió entre los siglos IX y XV, en pleno apogeo, porque después van a salir las ciudades y van a salir los estados nacionales. ¿Qué podría decir usted así que no fuera muy en forma sintética sobre el feudalismo? Porque después lo vamos a decir, lo vamos a desarrollar. Esta época, que va a ser larga, va a ser el feudo, estas ciudades o castillos que ofrecieron seguridad. ¿Frente a qué? Precisamente, ¿verdad? Tenían que tener no solamente el sentimiento de seguridad, sino que ofrecían seguridad. Recordemos que lo que está trasfondo es el avance irrestricto de las fuerzas musulmanas. Por lo tanto, esas propiedades, esos castillos, van a ofrecer precisamente la seguridad necesaria. Los monasterios también van a ofrecer lo mismo, seguridad. Estamos en una época absolutamente de cambio, absoluto. Es una época de cambio. Por lo tanto, no se sabe qué viene, pero que tiene que vivir con seguridad. De ahí van a venir otras expresiones. El feudalismo no se queda en su primera época, va a tener un desarrollo muy importante, pero parte por el sentido de la inseguridad. ¿Y qué ofrecen los feudos? Seguridad, pero a la parte también va a surgir el vasallaje, el inquilinaje que nosotros vivimos también por esta América Latina. Eso va a ser como la base de esta situación, y luego de un largo tiempo van a venir otras ideas que van a hacer debilitar ese sistema. Y ahí en medio de aquello estuvo también la iglesia, ofreciendo también lo suyo. Sí, muchos obispos y arzobispos eran señores feudales, y de ahí empezó a surgir el hecho de que no se casaran y no tuvieran hijos, porque si no heredaban los hijos, los feudos, y ya se convertían en herencia, pasaban a depender a la familia, no a la iglesia misma. Entonces es súper complicado. Y la jerarquía que apareció en el feudalismo fue muy, muy estricta. Así que eso va a existir después. Después, el feudalismo existió más que todo en el occidente. En el oriente hubo la famosa querella de las imágenes, a raíz de que los monasterios orientales eran muy, muy fuertes, muy ricos, y daban culto a las imágenes que son los íconos bizantinos, que son maravillosos, que hasta el día de hoy las iglesias del patriarcado de Antioquía o el patriarcado de Grecia, griegos, los tienen en sus iconostasios de sus iglesias. Y entonces el emperador, desde el año 727, prohibió las imágenes. Y ahí se produjo un conflicto que duró casi 100 años, hasta que se celebró el concilio de Nicea, el segundo concilio de Nicea, que declaró que las imágenes eran importantes, eran sagradas. ¿Y por qué lo vamos a tratar este tema? Porque todavía, hasta el día de hoy existen tendencias iconoclastas, que significa que destructores de imagen, basándose Hermano, en un mandamiento. ¿Sí, pastor? recordemos que la iglesia en forma salomónica, sabia, ¿verdad?, ofreció una opinión que al comienzo fue contradictoria, pero luego, ¿verdad?, consensuaron la diferencia entre
adoración y veneración. Y Claro, eso aquietó las aguas, que un tema que todavía en el mundo protestante gustan de poner el de estos, dedito ahí en esta situación. sí, El mundo protestante no logra hacer la separación entre una palabra y otra, ¿eh? sí, Pero venerar, adorar, sí. claro, Sí, qué interesante ese tema. Ya lo vamos a tratar. Así que, bien, en el siglo XI se produjo otra querella, que es la querella de las investiduras, entre el Papa Gregorio VII, que es santo, y que era un monje benedictino de Hildebrando, y el emperador Enrique IV. ¿Por qué? Porque ¿a quién le corresponde investir a los obispos, arzobispos y abades? ¿Al obispo o al señor feudal? Ahí hay un conflicto derivado del feudalismo, ¿o no? definitivamente, definitivamente. Ellos eran los señores de la tierra, la propiedad. Por lo tanto, ellos se autodefinían que ellos eran la autoridad y declarar a un hombre, ¿verdad?, como responsable de aquello, como obispo, arzobispo, abad, era responsabilidad de aquellos. Y no fue un tema menor, no fue una cosa así como simplona, anecdótica, sino al final de cuentas era un asunto en que los señores feudales se creían también depositarios, ¿verdad?, de la voluntad de Dios. Claro, Entonces, ahí estamos en un conflicto bastante fuerte con la autoridad eclesiástica, en este caso, con el papado y otros. Es que era, ¿a quién le corresponde? ¿Quién a quién? claro. Y esto, bueno, terminó, fue largo. El Papa Gregorio VII tuvo que salir de Roma, se refugió en el castillo de Canosa, después comulgó a Enrique IV, hizo penitencia en el invierno, todo eso lo vamos a ver en nuestro curso, a ver cómo terminó esta querella. Y aquí llegamos a otro tema también tremendamente problemático que hasta el día de hoy sobrevive la separación entre la Iglesia de Oriente y de Occidente. El año 1054, el legado del Papa Silverio, me parece que fue a visitar Constantinopla, estuvo visitando las iglesias, los ritos, las costumbres de la Iglesia del Oriente y como eran diferentes, por ejemplo, la celebración de seguramente ellos tenían la celebración de San Juan Crisóstomo todavía, celebraban la Pascua en otra fecha y excomulgó al patriarca de Constantinopla, Miguel Celular. Y pusimos esa foto porque en el año 1965 el Papa Pablo VI y el patriarca Atenágora se dieron un abrazo maravilloso y se levantaron las excomuniones, gracias Señor, después de 1000 años de separación. Esto también lo vamos a ver porque todavía existen los patriarcados separados de Roma y los que se han unido a través de la historia se lo llaman los uniatas. En Ucrania hay uniatas que lo han pasado pésimo porque no se llevan bien con del patriarcado de Moscú, que es del cual dependían de ahí. Este tema es interesante, Pastor, ¿no? Absolutamente. Esa fotografía, la que tenemos frente a nuestras pantallas, es un momento pero de enorme fraternidad. Era esperado. Los medios de comunicación estaban ahí y difundieron esa imagen. Y las palabras que se dieron mutuamente, ¿verdad? Son magníficas. Vamos a estudiar eso en un momento dado y nos van a llegar al alma, ¿ah? Sí, Atenar hace un discurso maravilloso de hermandad y de fraternidad extraordinaria. Algunos dicen que el año 1054 es cuando explosiona este tema, que las separaciones habían comenzado ya a lo menos 50, 30, algunos dicen 30 años antes y otros dicen 50. Es decir, ya había situaciones, ¿verdad?, que pudiesen, según algunos, pudiesen haberse salvado con buenos delegados para que estuviese, ¿verdad?, la cultura propia, cómo se habían desarrollado la liturgia, las prácticas oratorias, el sentido de las fechas, como usted bien lo ha recordado, pero no hubo esa capacidad de diálogo. Y no, lo que aconteció, que mientras más lejos se alejaban, más fuerte se gritaban mutuamente. sí, tremendo. Llegamos a este tema, las cruzadas. Bueno, entre 1095 y 1270 hubo 8 cruzadas. Se puede decir que la única que logró su objetivo de rescatar el Santo Sepulcro de las manos de los musulmanes fue la primera. Después de esa, todas fracasaron y se desviaron en su objetivo principal y ya lo veremos en su debido tiempo. Y llegamos al siglo XIII
donde se fundaron varias órdenes religiosas. ¿Qué nos dices, Silvia, sobre esto? Voy a contarle una pequeña reseña de Santo Domingo y de San Francisco, una nueva corriente de monaquismo apostólico. A menudo presentan a Domingo como el apóstol de la verdad y a Francisco como el del amor a la pobreza. Sin embargo, el abrazo de Santo Domingo y de San Francisco, llevados sobrenaturalmente uno hacia el otro, mientras estaban orando y no se conocían, debería hacernos reflexionar. Ambos querían al Señor y a los pobres. Domingo había dado todos sus bienes, todos sus libros, para nutrir a los necesitados, hasta el día en que el encuentro con un herético de Tolosa le hizo medir la inteligencia espiritual de los hombres y le reveló su vocación. En adelante mostrará que se puede estudiar la verdad por amor, contemplarla por amor y predicarla por amor. Antaño había visto a hombres muriendo de hambre. Ve ahora cuántas miserias que terminan por roer la carne y lo cotidiano de la vida se originan en la ausencia de verdad. Testimoniará que el hombre no solo se alimenta de pan. Recordará en la iglesia que si la palabra de la fe no es anunciada, ya no hay iglesia. Querrá en la humildad evangélica hacer la prueba de que la palabra de Dios libera al hombre y que la verdad de Jesucristo es verdaderamente una salvación. Santo Domingo decía que había la pobreza mayor también en la ignorancia, y por eso Ay, sí. recorría a pie, a pata pelada, los países, Francia y sus alrededores, predicando y enseñando en tiempos de los cátaros o albigenses, y después también los vamos a ver cuando sea el minuto. Y llegamos al umbral de una nueva época. A este mundo se está acabando la Edad Media, que la vamos a ver en detalle, los próximos temas que vamos a ver, que son 12. ¿Qué cosas nuevas tiene este mundo nuevo en el siglo XV? En la Edad Media se produjeron muchos hechos y procesos que van a incidir en el futuro bastante inmediato en los siglos venideros. Yo me voy a referir al último hito de la Edad Media que podemos destacar, que es en el año 1440 se produce la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg. Esto significa un paso enorme en la distribución de la información, en el alcance que tiene para llegar a todos. El primer texto, el primer libro que se imprimió fue la Biblia, que es conocida también como la Biblia de las 42 líneas. Este avance tecnológico ha tenido un gran impacto en la distribución de la información, permitiendo que el primer gran objetivo, se entregara con precisión y rapidez. También al bajar el costo de las publicaciones, de las impresiones de los textos, se convirtió en un poderoso mecanismo de igualación social, de nivelación de las desigualdades, de democratización de la sociedad, de accesibilidad y difusión del conocimiento y de las nuevas ideas. Se dice que este es uno de los más grandes hitos en la historia. Así que lo vamos a ver también en su episodio pertinente. Gracias, Vero. El siglo XV realmente muy importante por este gran invento de la imprenta, por el desarrollo del humanismo, ¿no es cierto? Y los descubrimientos geográficos. Acuérdense que el descubrimiento de América también es en el siglo XV, con esa curiosidad inherente a los seres humanos. Y llegamos al último hito que vamos a preparar, que es los primeros reformadores, John Wycliffe y John Hus. ¿Qué nos dice el pastor sobre estos dos personajes? ¿Cuál era su objetivo? En realidad ellos se hacen predicadores con una convicción absoluta, de que era necesario divulgar la palabra de Dios, los predicadores, y que todo cristiano, toda cristiana, por el hecho de ser hijo e hija de Dios, recibe el mandato de ir y predicar hasta los confines del mundo. Por lo tanto, van a ser estos hombres, ¿verdad?, que sin ser clérigos, pero que ellos reconocen, ¿verdad?, que tienen como la palabra de Dios como mandato de divulgar la buena noticia, y que lo hacen. Pero se conflictuaron con las autoridades, porque si bien es cierto, había predicadores y divulgaban el Santo Evangelio según la doctrina, según las capacidades de formación de la época,
Entonces, estos hombres, ¿verdad?, invitan a que cualquiera lo pueda hacer. Entonces, la iglesia se dificultó. Es decir, ¿qué van a predicar? ¿Cómo lo van a hacer precisamente? ¿Ah? Si nosotros lo vemos, era un tema no menor, era un tema serio para la iglesia, por lo tanto, serán perseguidos. En el mundo protestante siempre son reconocidos como los precursores de los reformadores del siglo XVI. Son los precursores. Pero precursores de la reforma la ha habido siempre. No son estos tan solo. Tendríamos que revisar la historia de la iglesia y descubrir que muchos hombres dieron testimonio de Cristo de diversas maneras. Unos con la vida, otros con la palabra bonita de la buena noticia. Gracias, pastor. Súper interesante. Podríamos, después de ver rápidamente estos hitos que son lo mínimo para mostrar lo que fue la Edad Media, que vamos a estudiar más en profundidad en las próximas temas. Queremos ver qué cosas querían, a propósito de lo que hemos visto, qué querrían agregar ustedes así, algo que sea interesante para motivar a nuestros oyentes, pues, a todas las personas que nos van a ver en las próximas semanas. Hermana, a mí me gustaría decirles que vamos a quitar el estigma que tiene la Edad Media de que fue una época de oscurantismo. Claro, Al sí, contrario, fueron muchos hechos, muchos hitos muy importantes que trajeron desarrollo, luz a todo el occidente y que tal vez no siempre se reflejaron en la misma Edad Media, sino que fueron como hechos precursores a futuro y hay que conocerlos para poder de alguna manera también rectificar esta idea negativa que se le ha atribuido a la Edad Media. Fue sí, una totalmente de época de acuerdo. mucho conocimiento, de mucho esplendor cultural. eh, por ejemplo, tenemos las grandes catedrales, que lo complejo que significa de partida diseñarla y luego llevarla al concreto, ¿no es cierto?, a la realidad, eso ya nos habla de esa gran grandeza. Sí, de Las veras, universidades para los que están estudiando, la claro. escolástica, tenemos mucha luz ahí, al contrario de lo que se ha dicho. Sí, gracias, Vero. Sí, de todas maneras. Hay mucho prejuicio en relación a la Edad Media. ¿Algo más que queramos decir para motivar a nuestros oyentes futuros? En mi opinión, creo que hay varios hitos que van trayendo luces, ¿ah?, que van trayendo luces. Claro, porque la iglesia tuvo que enfrentar situaciones complejas, difíciles, y se dejó guiar por el Señor y contribuyeron al mejoramiento de las relaciones humanas, indudablemente que sí. Pero hay un hecho particular que a mí me llama poderosamente y positivamente la atención, con el nuevo movimiento monacato, en donde, por ejemplo, las mujeres van a tener un lugar de formación académica, ¿ah? Y eso es donde la mujer era como parte de esa sociedad patriarcal, está acostumbrado, crece, se hace mujer, luego es casada, procrea, cuida del hogar. Entonces, se levantan estos lugares donde esas hermanas, mujeres, dicen que yo quiero también estudiar, yo quiero ser otra persona. ¿Y qué se le ofrece? Aquello. Entonces, un lugar de erudición que se está dando para la mujer, que yo lo encuentro realmente extraordinario, extraordinario. Como vemos siempre una imagen más bien pasiva, que no, son mujeres que están ahí, ¿verdad? Estudiando, también desarrollando actividades, ¿verdad?, diversas. Entre eso, el auxilio a los pobres. Y la medicina, por ejemplo, la Hildegarda von Bingen, que era cisterciense, nació el año 1000, la Hildegarda, y en su monasterio había hierbas medicinales, además era compositora de música, y no Oh, sé, era una mujer completa, impresionante. Hay una película sobre ella que realmente es extraordinaria. Incluso se carteaba con los emperadores, impresionante. Como usted habla de las mujeres, que tiene generalmente
como que la mujer hubiera estado recluida, y en realidad la reclusión de la mujer vino a partir del tiempo moderno, cuando se retomó como que la cultura griega. La Regine Mm. Pernoud tiene un libro maravilloso sobre la mujer en la época medieval, en tiempos de las catedrales, Sí, donde sí, cierto, cierto. sí, que se ve, las mujeres eran regentes del reino, trabajaban en hospitales, en los monasterios, impresionante. Vamos a dedicar un capítulo, vamos a integrar ese capítulo a la de la mujer, no, Bien, se nos bien. parece que no lo habíamos Está puesto, lo vamos a integrar. interesante. Sí, ¿Algo más, Silvia, que te... no, yo lo encuentro fantástico esto de que esas sombras que todo el mundo decía de ese tiempo de tanto oscurantismo, le busquemos las luces, porque luces tienen muchas, ya estamos viendo cómo Bien, la mujer bien. surgió de tanta privacidad que tenía. En cambio, en esos siglos ya había mucho interés de la mujer de prepararse, de ser útil, y como decía el pastor, incluso atender a los más débiles, que yo lo encontraba fantástico, los monasterios, oh, fantástico. Yo creo que tiene muchas luces esta época, Sí, y aclarar Cierto. ciertos prejuicios, ¿ah? La gente tiene aclararlo, exacto. prejuicios que se han transmitido a través de gente que no quiere que un tiempo era muy teocéntrico sea importante, una cosa así que un poco prejuicios premeditados, así, transmitidos a Pues, través de los profesores de historia, que hasta el día de hoy Mm. hablan de esa manera. ¿Ah? Así que esperamos que nuestros amigos se entusiasmen con nuestro curso cuando salga prontamente. Despidámonos con una oración para terminar. oh Dios, todopoderoso y eterno, recordemos en oración a los bienaventurados mártires y defensores de nuestra fe y de la Santa Iglesia de Roma. Concédenos seguir su ejemplo, cuyos méritos celebramos con alegría. Fortalécenos con sus testimonios y protege siempre a tu Iglesia bajo tu infinito amor. Mira nuestra fragilidad y guíanos tras las huellas de tus santos mártires. Te pedimos la gracia de mantener la fe apostólica en la Iglesia y transmitir en su plenitud tus enseñanzas. Lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Damos la gracia a ustedes, a cada uno de ustedes, por la atención que nos han prestado. Esperamos que les haya gustado este tema tan interesante que hemos preparado con tanto cariño y los invitamos a seguir con nosotros. Hasta pronto.